Hello, how are you? ¿Cómo están? Ok, vamos a seguir avanzando con la unidad número 11. Para la clase de hoy vamos a ir a la página número 64, 64. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a ver la unidad número 11? 11A, It changed my life. Me cambió la vida. It changed my life. Ok, fíjense, esta actividad es oral. La idea es practicar hacer preguntas y contestarlas usando el did. En la clase del 10 de octubre, en la clase del 5 de octubre, estaba chequeando, vimos justamente esta parte, la página número 112 del Grammar Bank, en donde empezamos a ver el uso del did. El did es el pasado del do. ¿Se acuerdan que en el presente simple, nosotros, por ejemplo, decíamos, do you like pizza? Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Yes. Esto es en el presente, ¿sí? El do lo usamos para hablar en el presente simple. Por ejemplo, do you go to school? ¿Te vas a la escuela? Do you drive a car? ¿Manejas un auto? Y así sucesivamente, ¿sí? O sea, la idea es tener en cuenta de que el do es para el presente, pero el did es para el pasado. Entonces, cuando yo uso el did, voy a estar diciendo, did you go to school? ¿Te fuiste a la escuela? Siempre vamos a estar refiriéndonos al pasado, ¿ok? Did you have lunch? ¿Almorzaste? Supongamos que yo pongo, did you have lunch today? Y pongo acá, today. ¿Almorzaste hoy? Did you have lunch today? Me falta una N. Ahí está. Did you have lunch today? ¿Almorzaste hoy? Siempre tengan en cuenta eso, ¿sí? Una vez que usamos el did, o cuando vean una pregunta con did, o cuando vean una respuesta con did, que puede ser yes o no, como pueden ver acá, se responde por sí o se responde por no. Con el did vamos a estar respondiendo algo que me preguntaron teniendo en cuenta el tiempo pasado, ¿ok? Entonces, in pairs ask and answer questions with did about the story in A, B. Answer yes she did, no she didn't. Acá tenemos las oraciones que tenemos que justamente transformarlas en preguntas y cómo respondemos teniendo en cuenta la historia que habíamos visto de esta chica. Acuérdense que habíamos leído este texto, lo habíamos escuchado también, habíamos respondido estas preguntas y también tenemos las fotos. Entonces, vamos a ver number 1. Did Clara want to be an Erasmus student? Ella quería ser una estudiante Erasmus, esas estudiantes que viajan y se van a estudiar a otro lugar que no es su lugar de origen. Did she talk to her mother? ¿Ella habló con su mamá? Did she talk to her mother? ¿Qué se acuerdan? ¿Ella habló o no habló con su mamá? Acá en el texto dice, I talked to my parents about it and my father answered, why not? Sí, habló con su mamá, porque dice parents, habla del papá y de la mamá, es decir, los incluye a los padres, a los dos, no habló solamente con el padre. Entonces, did she talk to her mother? Yes, she did. Okay. 3. Did her parents help her with the money? Did her parents help her with the money? ¿Sus papás la ayudaron con la plata? En algún lugar dice que los padres la hayan ayudado con la plata. My parents helped me with the money. Okay, so, yes, they did. ¿Por qué yes, they did? Porque en la pregunta los estoy incluyendo a los padres. Parents, ¿ok? ¿Ellos ayudaron con la plata? Sí, la ayudaron con la plata. Sus papás, estamos hablando de los dos, no solamente del padre o de la madre, sino de los dos. Did her parents help her with the money? Did they help her with the money? ¿Cómo se van a dar cuenta
cuál es el verbo que tienen que usar o la respuesta, porque ustedes tienen que ir cambiando. Por ejemplo, acá, Clara, yo puedo cambiar por el pronombre she. Entonces yo sé que estoy hablando de ella. Ese es mi pronombre y en la respuesta tiene que estar she. En la segunda pregunta lo mismo. Did she talk to her mother? ¿Ella habló con su mamá? Yes, she did. Sí, lo hizo. Her parents. Yo puedo reemplazar her parents por el pronombre they. ¿Ok? Porque estamos hablando de dos personas. Entonces, did they help her with the money? Yes, they did. Sí, lo hicieron. La ayudaron con la plata. Yes, they did. Vamos a ver la 4. Did she want to go to Sweden at first? Did she want to go to Sweden at first? ¿Ella quería ir a Suecia en un principio? ¿Quería o no quería ir a Suecia en un principio? Entonces vuelven a leer el texto y responden, yes, she did, no, she didn't. ¿Ok? En este caso, me parece que ella en un principio quería ir a the UK. Yes, I wanted to go to the UK, but it was very difficult, so I decided to go to Uppsala University in Sweden. So no, she didn't. Did she want to go to Sweden at first? No, she didn't. No, ella no quería ir a Sweden en un principio. Number 5. Did she book her flight online? Ella reservó su viaje online. Acuérdense que book en este contexto se está utilizando como un verbo, ¿sí? No como un sustantivo libro que ustedes conocen, sino como un verbo que significa reservar. Por eso la página que ustedes conocen, booking, ¿yes? Que sería reserva. En este caso, ella reservó su viaje online. Vuelven a leer el texto para poder determinar si ella reservó su viaje online. Y dice, so I decided to go to Uppsala because the classes were in English. Dice, I booked my tickets online, Madrid, Stockholm. So, yes, did she book her flight online? Yes, she did. Nuevamente, yes, she did. Did she arrive in Stockholm in the morning? Vuelven a leer nuevamente. ¿Y ella arribó o llegó en Estocolmo a la mañana o no? Acá dice, I arrived in Stockholm at 3 o'clock. A las 3 llegó en Estocolmo. ¿Y esa cuál era? Fíjense. At 3 o'clock, o sea que llegó a las 3 de la mañana. Yes. Porque ese mismo día tuvo su primera clase. Entonces, did she arrive in Stockholm in the morning? No, she didn't. En la mañana no llegó, llegó en la noche, ¿no? En la madrugada. At 3 o'clock, acá está. Cuando llega a Estocolmo, ¿cierto? A las 3 de la mañana, so no, she didn't. No llegó en la mañana. Did she like the weather? ¿Le gustó el clima? ¿Qué dice acá? Fíjense. I didn't like the weather. It was very cold and dark. No me gustaba el clima. Era muy frío y oscuro. So, did she like the weather? No, she didn't. Did she talk to other students in Spanish? ¿Ella pudo hablar con alguien más en español? Let's see. Ah, claro, empezaron las clases al otro día. The next day, no ese mismo día, ¿ok? Very good. Ok, acá dice, I talked in English to the students on the bus. Entonces, no, ella no habló en español, ¿ok? So, did she talk to other students in Spanish? No, she didn't. No, she didn't. Lo vuelven a hacer ustedes para practicar en casa, ¿ok? A la misma actividad que esta es una actividad oral, ¿ok? Preguntar y responder. Lo practicamos en casa poder hacerlo. Y ahora nos vamos al activity book, ¿ok?
Ok, nuevamente en el Activity Book vamos a ir a la unidad número 11, página 49, en donde vamos a poner en práctica un poco esto que estuvimos viendo. It changed my life, me cambió mi vida. Regular verbs, acá tenemos los verbos que tenemos que ubicar sin modificación, es decir, sin conjugación, en la foto que corresponda. Travel by train. Number 2, on the phone. ¿Qué puede ser on the phone? Talk on the phone. Number 3, to go to the USA. Fíjense que ella como que está pensando, imaginando, want to go to the USA. 4, at the airport. Okay, arrive at the airport. Llegar al aeropuerto. Number 5, tickets. Entonces, book tickets. Reservar tickets. Ustedes completan hasta el número 9. Number 2, past simple regular verbs. Entonces, lo que habíamos visto de los verbos regulares es que en general le agregamos una ed o una d al final, o una ied en el caso de que este verbo termine en y. Entonces, vamos a ver. Number 1, we walked in the park on Sunday. Caminamos por el parque el domingo. Number 2, they arrived in Hawaii yesterday morning. Como este verbo que está aquí termina en una E, entonces solo le tengo que agregar una D para hacer el pasado de arrive. Y queda arrived. Number 3, Lisa. Y tenemos este verbo que termina en T. Entonces tengo que agregar una ED. Acuérdense que cuando un verbo termina en T o termina en D, de dedo, como por ejemplo, déjenme pensar en un ejemplo de un verbo que termina con la D. Un verbo que termina con D es, por ejemplo, need. Need significa necesitar, ¿ok? El pasado de este verbo es needed. Needed. Termina con una D, entonces en la pronunciación del pasado, acá tengo que hacer sonar una I con una D. Needed. Cuando mi verbo termina con una T, como por ejemplo want, want que es querer, el pasado de want se escribe de la siguiente manera, wanted, y se pronuncia como que aquí hubiese una I y una D, wanted. Así ustedes chequean nuevamente las reditas que teníamos para pronunciar y realizan la actividad número 3 y la actividad número 4, 5 y 6. Y por último, write negative sentences, use the words in brackets. Por ejemplo, Robert didn't talk to Tony. Robert no habló con Tony. Y la oración original es Robert talked to Bill. Robert habló con Bill y entre paréntesis dice Tony. Entonces no, él no habló con Tony, sino que habló con Bill. Entonces, a ver. Robert didn't talk to Tony. En todas tenemos que hacer oraciones negativas. ¿Ok? Si esta oración dice, claro, él habló con Bill, quiere decir que no habló con Tony. ¿Ok? Robert didn't talk to Tony. Number 2, Clara arrived this morning. Clara llegó esta mañana. Entonces no llegó anoche. Yes, so Clara didn't arrive last night. Clara no llegó anoche, sino que Clara llegó esta mañana. They opened the door. Ellos abrieron la puerta, no las ventanas. Entonces tenemos que decir que ellos no abrieron las ventanas. They didn't open the window. Acuérdense entonces que en una negación y en una pregunta, el verbo
queda en infinitivo. No se le agrega ed. ¿Por qué? Porque yo estoy indicando el pasado con el didn't. Eso ocurre en todos los casos negativos. El verbo va a quedar en infinitivo. O sea que arrive va a quedar así, arrive, sin la D al final. Open va a quedar open, sin la ed al final. Look va a quedar look, sin la ed al final. En la negación, ¿ok? En este caso los tenemos conjugados porque son oraciones positivas, pero en las oraciones negativas y en las preguntas, los verbos quedan en infinitivo, no se modifican, ¿ok? Porque indicamos el pasado con el didn't en el caso de las oraciones negativas o en el caso de una pregunta con el did. Por ejemplo, la primera, yo quiero preguntar si él habló con Tony. Did he or did Robert talk to Tony? ¿Habló Robert con Tony? Talk, en la pregunta, queda talk, ¿sí? En infinitivo. ¿Por qué? Porque yo estoy indicando el pasado con did. Entonces acá el verbo ya no se conjuga. ¿Ok? O sea que tanto en una negación como en una pregunta, el verbo queda en infinitivo y lo que me indica el tiempo verbal es, en este caso, el didn't y en este caso el did. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Así que bueno, los dejo trabajar tranquilos. Cualquier duda que tengan, me avisan y me pasan las actividades y lo chequeamos, corregimos lo que tengamos que corregir. Acuérdense que los resultados de los ejercicios que están aquí están al final de este libro. Entonces tienen que ir a la unidad número 11, al final del libro. Ok, y van a poder chequear sus respuestas, pero acuérdense de hacerlo solo una vez que hayan terminado de realizar las actividades, ¿ok? Y aquí, como pueden ver, tienen los resultados de estas actividades que estuvimos haciendo. Ok, very good. Sigan trabajando, me preguntan cualquier duda que tengan. No miren esta página solo hasta después de haber terminado ustedes de realizar las actividades. Que tengan muchos éxitos. Les deseo un hermoso día. Yes, have a wonderful day and see you next class. Nos vemos la clase que viene. Bye bye.